Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, días, mediodías o tardes en función de el horario que ustedes escojan para ver las clases. Vamos a continuar las clases del sistema nervioso, importantes para las prácticas de esta semana, hablando un poco de lo que tiene que ver con meninges craneales y raquídeas, el líquido cefalorraquídeo y las generalidades de la irrigación del sistema nervioso central, básicamente a nuestro encéfalo, cómo le llega la sangre a nuestro encéfalo. Entonces, bueno, vamos a ponerlos en sintonía con esto. Repito, estén pendientes, por favor. Recuerden que tienen tiempo para ver las clases varias veces. Y no solo eso, por favor, tengan a la mano algún texto de anatomía que les permita eh, enriquecer la información. Recuerden, nosotros les damos lo principal, lo básico, pero hay muchas cosas más que se aprenden con los textos. Entonces, continuemos. Las meninges craneales y raquídeas, voy a quitar esto para que no se distraiga, por eso voy a quitar la pantalla. Las meninges craneales o las meninges raquídeas son un conjunto de envolturas concéntricas porque son capas una encima de la otra, que protegen tanto al encéfalo como a la médula espinal. Eso significa que tanto arriba, en el encéfalo que está contenido en nuestro cráneo, como la médula espinal que está contenida en el conducto medular, conducto raquídeo, perdón, en la columna vertebral, ese tejido nervioso va a estar recubierto por tres capas básicamente. Por eso se describen capas concéntricas, envolturas concéntricas. Entonces, esas meninges, tanto craneales como raquídeas, tienen una función de protección biológica, es decir, que protege a nuestro sistema nervioso central. No sé si ustedes han escuchado la palabra meningitis. Eso es inflamación o infección en alguna de esas capas, porque esas capas actúan, repito, como una protección biológica al sistema nervioso central, biológica ante bacterias, virus y demás, hongos, al igual que una protección de tipo mecánica, de los golpes, ¿no? Toda esa cantidad de golpes que recibimos no pueden ir directamente al tejido nervioso, porque se dañaría, y por eso tenemos también en parte nuestras meninges, para que protejan desde el punto de vista mecánico o frente a los estímulos mecánicos nuestro sistema nervioso central. Entendemos que tenemos tres capas de afuera hacia adentro: dura madre, aracnoides y pía madre. Si vemos el dibujo, esta zona amarilla que está acá del hueso. Entonces, la capa que está más cerca del hueso, o la capa más periférica, sería la dura madre, que parece un cartón, una bolsa de cartón, literalmente, así lo vamos a ver en las prácticas, inextensible, altamente resistente. Debajo de ella vamos a tener la aracnoides, y bien adosada al tejido nervioso vamos a tener la pía madre. Entonces, esas serían nuestras tres capas que componen las meninges, tanto raquídeas como craneales. Vamos de afuera hacia adentro. Comencemos con la dura madre. La dura madre tiene naturaleza de tipo fibrosa, es altamente fibrosa y, como les dije hace rato, no se puede estirar, parece una bolsa de cartón, parece como si fuera no sé si ustedes han visto esas bolsas de cartón, pero que son resistentes, no las bolsas de cartón finitas. Es así lo veremos en las prácticas. Entonces va a tener una capa que está en contacto con el periósteo, es decir, hacia más externo, y una capa que está en contacto con la aracnoides, que sería la capa externa. Entonces, tanto dura madre como pía madre y aracnoides van a tener algo que se le conoce como dependencias. ¿Sí? Dependencias son estructuras que dependen de esa capa. Entonces, en el caso de la dura madre, las dependencias son desdoblamientos que protegen varias zonas de nuestro sistema nervioso central, básicamente nuestro encéfalo, y se conocen como os del cerebro. Se llama os porque pues, tiene la forma de os. No sé si ustedes han visto una os de la muerte, tiene esa forma.
Luego tenemos os del cerebelo. Tanto la os del cerebro como la os del cerebelo se interponen entre los hemisferios cerebrales y cerebelosos. Tienda de la hipófisis, tienda del cerebelo. Esto significa estructuras que están por encima de la hipófisis y por encima del cerebelo, perdón. El cabo trigeminal es un desdoblamiento que protege al ganglio trigeminal, y vamos a tener otras dependencias que se llaman los senos venosos durales o senos venosos de la dura madre, a través de los cuales circula sangre venosa, ¿sí? Sangre de retorno. La sangre de retorno venosa viaja a través de los senos durales, en el caso de nuestro cerebro. Aquí tenemos otra imagen como nos muestra, por un lado, el cabo trigeminal que rodea el ganglio del trigémino, la hoz del cerebelo que es mucho más pequeña, y esto azulito que ustedes ven acá no es otra cosa que los senos venosos, que son varios, y ahora vamos a ver, son varios senos venosos. Esto azulito que está por acá, y fíjense que se representa en color azul, porque repito, por allí circula sangre venosa, no sangre arterial. Y estos son nuestros senos venosos durales: seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, el seno recto, el seno lateral que se divide en transverso y sigmoide, el seno petroso superior, el seno petroso inferior, el seno cavernoso y el seno occipital. Varios de estos, por ejemplo, el seno longitudinal superior transcurre por el canal para el seno venoso, para el seno longitudinal superior que vimos del endocráneo. Al igual, canal petroso inferior, canal petroso superior, canal cavernoso, canal lateral. Recuerden que todos esos elementos son desde el punto de vista óseo, a través de los cuales transcurren estos senos que llevan los mismos nombres. ¿Sí? Otra imagen con corte sagital, y fíjense cómo, por ejemplo, acá, vamos a ver aquí arriba, este es el canal, perdón, este sería el seno longitudinal superior, que va de adelante hacia atrás, en el centro. Por aquí vendría el seno longitudinal inferior. Fíjense que el seno longitudinal superior transcurre en la parte más alta o en la concavidad de la hoz del cerebro, que es esto. Esta hoz del cerebro se introduce entre y separa los hemisferios cerebrales. Y el seno longitudinal inferior transcurre en el borde inferior de esa hoz del cerebro o en la zona cóncava del mismo. Por aquí tenemos el seno recto. Lo que quiero decirles con esto es que dependiendo de la imagen vamos a ver algún u otro desdoblamiento dural llamado seno, por el cual, vuelvo y repito varias veces, transcurre o circula la sangre venosa, la sangre de retorno. Aquí tenemos otra imagen. Fíjense, esta zona de acá, que si ustedes recuerdan, al fondo está el canal para el seno sigmoide. Bueno, aquí está entonces el seno sigmoide, el seno transverso, por aquí vendría el seno occipital, ¿sí? Por aquí vendría el seno cavernoso, por aquí vendría el seno petroso superior y por aquí el seno petroso inferior. ¿Sí? Este es el canal, perdón, el seno longitudinal superior, por aquí vendrían los senos transversos, ¿sí? Como se ve bien bonito en azul. Esto es dura madre, fíjense que se ve bastante, se ve marrón, así como un cartón. Esto es dura madre. Este sería el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, ¿sí? Seno occipital, los senos lateral, sigmoide y transverso, y así sucesivamente. Y esta zona es lo que se conoce como confluencia de los senos o prensa de Erófilo, ¿sí? Que se ubica justamente en la protuberancia occipital interna. Allí se ubica la confluencia de los senos o prensa de Erófilo también se le llama. Entonces, así circula la sangre venosa a través de esos senos venosos durales. Aquí tienen una serie de códigos y aquí está lo que quiere decir cada uno. Al final, esa sangre va a salir buscando la vena yugular interna. Dicho sea de paso, esto está rojo solamente para efectos gráficos. Hago esa salvedad, solo para efectos gráficos, para diferenciarlo de esto.
para efectos didácticos, pero la sangre venosa se representa con el color azul, no rojo. No nos vayamos a confundir. No nos vayamos a confundir. Simplemente lo pusimos así para diferenciarlo del resto. Pero vuelvo y repito, lo que sale por aquí es sangre venosa por la vena yugular interna. Entonces, no es rojo. Lo rojo se representa como arteria. Entonces, vamos a ver cómo circula. Fíjense bien. El seno occipital drena a la confluencia de los senos o prensa aerófana. El seno longitudinal superior también. El seno longitudinal inferior drena al seno recto y el seno recto drena a la prensa aerófilo o confluencia de los senos. El seno cavernoso drena hacia el seno petroso superior y este hacia el seno transverso, el cual sigue por el seno sigmoide, recuerden que es continuación, y tanto el seno sigmoide como el seno petroso inferior buscan ya la salida a través de la vena yugular interna. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al final toda la sangre venosa que está circulando a través de esos senos venosos durales, al final va a llegar a la vena yugular interna y sigue su curso. Y sigue su curso. A esto, si ustedes quieren, pueden tomar una foto, imagino que lo estarán haciendo, para que se lo puedan estudiar con más detenimiento. La aracnoides, que está por debajo de la pía madre, perdón, de la dura madre, tiene naturaleza conjuntiva, es tejido conjuntivo, ¿sí? Y parece una tela de araña, por eso se llama así aracnoide. Este aracnoide tiene que ver con tela de araña, porque está así separado. Porque allí circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces va a haber un elemento que se llaman dependencias de las aracnoides a nivel craneal, que se conoce como granulaciones aracnoideas, cuya función es reabsorber el excedente de líquido cefalorraquídeo. Si ustedes recuerdan, en la cara interna de la bóveda había fositas para las granulaciones aracnoideas. Bueno, estas son las granulaciones aracnoideas, que es una dependencia de aracnoides, cuya función es reabsorber el excedente de líquido cefalorraquídeo hacia el torrente venoso. Hacia el torrente venoso. Y la pía madre, que es de naturaleza vascular, que está en íntimo contacto con el tejido nervioso, también tiene sus dos capas, una externa en relación con aracnoides y una interna perfectamente adherida al tejido nervioso. Y existe un elemento que se llaman plexos coroideos, cuya función es producir el líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos que se produce por cambios en la filtración, se produce el líquido cefalorraquídeo. Tenemos así entonces una serie de espacios meningios. Algunos se encuentran a nivel craneal, otros no. Otros se encuentran a nivel raquídeo, otros no. Y otros se encuentran en ambos. Por ejemplo, el espacio epidural, que se encuentra entre la dura madre y el conducto raquídeo, está presente está presente a nivel raquídeo, no está presente a nivel craneal. ¿Sí? No está presente a nivel craneal. El espacio epidural no está presente a nivel craneal, está presente a nivel raquídeo. En pocas palabras, está entre la vértebra y la dura madre. Contiene grasa, plexo nervioso y células descamadas. El espacio subdural está entre la dura madre y la aracnoides solo a nivel craneal, no está presente a nivel raquídeo. Y el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre está presente tanto a nivel craneal como a nivel raquídeo, porque por allí circula el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo, por supuesto, transcurre a nivel craneal y a nivel raquídeo, por eso se llama cefalorraquídeo. No sé si ustedes han escuchado la anestesia epidural, a lo mejor lo han escuchado, con más frecuencia cuando van a hacer parto o cesárea. Epidural, ¿qué significa eso? El anestésico se deposita por fuera de la dura madre
o entre la dura madre y la vértebra en un punto específico, por supuesto. No vamos a hablar de técnicas de anestesia, eso porque no nos corresponde. Nos corresponde simplemente tener una noción básica de lo que nos están hablando. Entonces, cuando escuchemos a fulano o a fulana de tal le colocaron una anestesia epidural, eso significa que se la pusieron a nivel raquídeo, por supuesto, más que todo a nivel lumbar, y esa aguja se va a ubicar en el espacio epidural, es decir, entre la vértebra y la dura madre. Aquí tenemos un gráfico bastante didáctico que nos muestra de afuera hacia adentro, fíjense, piel y cuero cabelludo, luego periósteo y luego hueso. ¿Okay? Piel de cuero cabelludo, periósteo y hueso. Luego tenemos dura madre, ¿ok? La dura madre con su capa externa y su capa interna. Luego tenemos aracnoides, que sería la moradita. Bien, estas son las granulaciones aracnoideas, que son prolongaciones de esa aracnoides hacia el seno longitudinal superior para que se drene allí el excedente de líquido o se reabsorba el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Aracnoides, en este caso representada con el color morado, y bien adosado al tejido nervioso está la pía madre, que está representada con el color celeste, este azulito celeste que está acá. ¿Sí? Así tenemos entonces la disposición de las meninges, en este caso a nivel craneal. Ahora, a nivel raquídeo, entonces fíjense acá. Esto es la vértebra, esto es hueso. Esto sería la dura madre, y aquí hay un espacio entre la dura madre y la vértebra. Entonces, esto se conoce como espacio epidural. ¿Okay? Luego tenemos un espacio entre aracnoides y pía madre que se conoce como espacio subaracnoideo, y esto que se conoce como ligamentos dentados, que permiten fijar y dar estabilidad a la médula espinal, son dependencia de la pía madre a nivel raquídeo. ¿Okay? Estos ligamentos dentados son dependencia de la pía madre a nivel raquídeo, para darle estabilidad a la médula espinal y también protegerla de los golpes y demás traumas que pues, pueda sufrir a ese nivel. Entonces, aquí un gráfico bastante sencillo. Fíjense, esto sería la dura madre. ¿Sí? Esto es la vértebra. Y este espacio se conoce como espacio epidural. Entonces tenemos dura madre, aracnoides y pía madre. Bien, la pía madre está bien pegadita al tejido nervioso. Eso es importante tenerlo presente. Muy bien. ¿Cómo circula ese líquido cefalorraquídeo que estamos hablando, que se encuentra en el espacio subaracnoideo? ¿Cómo circula? ¿A través de qué? Primero que nada, conozcamos lo que es el sistema ventricular. Primero que nada, sistema ventricular. ¿Qué es esto? Ventrículos que tenemos a nivel craneal. Entonces vamos a tener dos ventrículos laterales, un ventrículo central que se llama tercer ventrículo, y entre el tallo cerebral y el cerebelo, otro ventrículo que se llama cuarto ventrículo. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 ventrículos. ¿Okay? Notográfico, estas son las proyecciones de los ventrículos laterales, que tiene estos ventrículos laterales, parece que estos son cortes. Tridimensionalmente hablando, se extiende hacia los distintos lóbulos. Entonces, estos ventrículos laterales pues tienen proyección hacia el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Luego, entre el diencéfalo, entre los tálamos ópticos, se encuentra un espacio que se llama el tercer ventrículo, que sería este que está aquí, a nivel central. Esto es el diencéfalo, porque está el tálamo óptico. Bueno, entre ellos estaría el tercer ventrículo. Y por último, entre el cerebelo y el tallo cerebral estaría el cuarto ventrículo. Obviamente todos se comunican, porque por aquí circula líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde se origina ese líquido? A nivel de los plexos coroideos, ¿sí? De los cuatro ventrículos cerebrales. Recordemos que los plexos coroideos son dependencia de la pía madre a nivel craneal. Funciones: protección del neuroeje, amortiguador, equilibrio osmótico, nutrición y alimentación de productos de desecho. Y circula de la siguiente manera. Ese líquido cefalorraquídeo. Dijimos que se produce, tomando como ejemplo, en los ventrículos laterales, ¿sí? Aquí en los plexos coroideos.
De esos ventrículos laterales pasa por un agujero que se llama agujero interventricular al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, obviamente, sigue produciéndose líquido, más plexos coroideos, y pasa al acueducto del mesencéfalo, a través del acueducto del mesencéfalo, hacia el cuarto ventrículo, que está ubicado, dijimos, entre el tallo cerebral y el cerebelo, donde se sigue produciendo más líquido cefalorraquídeo. Y estando allí van a haber dos agujeros cerebrales, perdón, dos agujeros laterales y un agujerito central que nos van a llevar ese líquido al espacio subaracnoideo raquídeo y otro componente al espacio subaracnoideo craneal. Circula de arriba hacia abajo, ¿sí?, bañando todo el sistema nervioso, y después el excedente se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas hacia el torrente venoso. Hacia el torrente venoso. Esa reabsorción de líquido cefalorraquídeo que va al torrente venoso, pues forma parte de la linfa, de nuestra sangre. O sea, así es que circula, por supuesto. Imaginen que ustedes estarán tomando una foto a esto, si no es que están grabando o están buscando la manera de tener la clase para verla en cualquier otro momento. Entonces, fíjense, de los ventrículos laterales, a través del agujero interventricular, pasamos al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, a través del acueducto del mesencéfalo, pasamos al cuarto ventrículo, y de allí nos repartimos hacia el espacio subaracnoideo raquídeo y hacia el espacio subaracnoideo craneal para que circule. Sube, sube, baja, sube, sube, y se reabsorbe a través de las granulaciones aracnoideas hacia el torrente venoso, hacia el sistema venoso, básicamente al seno longitudinal superior. ¿Ok? Ok. ¿Cómo? Vamos a ver las nociones generales. Esto es bastante complejo, por supuesto. Esto es muy complejo. Pero vamos a ver cómo le llega la sangre, cómo se nutre nuestro encéfalo. Estas serían las dos fuentes principales a través de las cuales llega sangre a nuestro sistema nervioso central superior, a través de las arterias carótidas internas y a través de las arterias vertebrales. Son las dos vías a través de las cuales llega sangre a nuestro encéfalo. Repito, arteria carótida interna y arterias vertebrales. Entonces, esa arteria carótida interna, recordemos que en su ascenso por el cuello no da ramos colaterales. Ella penetra el cráneo y en ese trayecto, ¿sí?, recorriendo la porción petrosa, la porción cavernosa y finalmente la porción cerebral, va dando pequeños ramos colaterales, ¿sí?, carótido timpánico, anastomosis con arterias medianas, anastomósico. Estos son ramos que se unen. De aquí se origina la famosa arteria oftálmica que va a dar irrigación a los globos oculares, ¿okay?, a nuestros ojos. Esa sangre que va al globo ocular viene de la arteria carótida interna. Y esta arteria oftálmica se origina a nivel intracraneal, no a nivel extracraneal. Repito, desde que se origina hasta antes de penetrar al cráneo no hay ramos colaterales. Y sus ramos terminales serían las arterias cerebrales anteriores, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media y las arterias coroideas anteriores. Vamos a ver lo importante que es esto, ¿sí?, sobre todo la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, porque ahora vamos a ver el circuito cerebral. ¿Sí? Entonces, esto ya es parte de lo que se conoce como el polígono de Willis, que veremos dentro de un ratito. ¿Sí? Dentro de un ratito. Entonces, esto que está cortado, pues es la arteria carótida interna. Y aquí vemos algunos de sus ramos terminales, la arteria cerebral media que se va hacia los lados, y aquí la arteria cerebral anterior. Y en la parte más anterior, valga la redundancia, se comunican, se unen con una pequeña arteria que se llama arteria comunicante anterior. Por otro lado, le está llegando sangre a nuestro sistema nervioso central superior a través de la arteria vertebral, que ustedes saben que se origina de la subclavia, asciende por agujeros transversos de las vértebras cervicales, hasta que penetra el cráneo por el foramen magno, o agujero occipital. Entonces, estando dentro ya del cráneo, descansando a nivel del tallo cerebral, esas dos arterias vertebrales se unen, la derecha con la izquierda,
y forma este elemento sumamente importante que se llama el tronco basilar, que descansa a nivel, repito, del tallo cerebral. Este tronco basilar. Entonces tenemos una serie de ramos colaterales, ¿sí?, de la arteria cerebral como tal, que son las arterias cerebelosas posterior-inferiores, y otras arterias que se llaman espinales anteriores, que se quedan irrigando la médula espinal, la parte más alta de la médula espinal. ¿Okay? Estos serían los dos ramos colaterales principales. Luego, repito, esas dos arterias se unen y forman el tronco o arteria basilar, de la cual se originan las ramas pontinas, que se quedan a nivel de la protuberancia, arterias cerebelosas anteroinferiores, arterias cerebelosas superiores y arteria labríntica. En otras palabras, de este tronco basilar, complementando con la arteria basilar, proviene la irrigación del cerebelo. Proviene la irrigación del cerebelo. Por un lado, la arteria cerebelosa posterior inferior, que viene de la vertebral. Por otro lado, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebrosa anteroinferior. Estas arterias laberínticas se van para la caja del tímpano, es decir, para el oído interno, pero para el oído medio. Sí, se van para la caja del tímpano, de llegar al oído. Entonces, este tronco basilar finalmente va a dar dos ramos terminales sumamente importantes que se llaman las arterias cerebrales posteriores. Cerebrales posteriores. En un momento dado se forma un circuito que se llama circuito arterial cerebral o el famoso polígono de Willis. ¿Okay? Este polígono de Willis une esos dos sistemas, el sistema de la arteria carótida interna con el sistema de las arterias vertebrales. Y de él emerge la irrigación principal de nuestro encéfalo, de este polígono de Willis. Básicamente tres arterias muy importantes: la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Ahora bien, ¿quiénes forman ese polígono de Willis? Fíjense bien. Lo van a formar la arteria carótida interna, la arteria cerebral anterior, comunicante anterior, la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. Así se forma el polígono de Willis. Repito, arteria cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna, cerebral anterior y comunicante anterior. Eso se repite para ambos lados. Y allí estaría el circuito. La arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis. Ojo y oído al tambor. La arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis, o actualmente llamado circuito arterial cerebral. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué esto se uniforma este circuito arterial? Porque esto garantiza el flujo sanguíneo a nivel de nuestro encéfalo. Si se bloquea una arteria por alguna razón, el mismo circuito nos ayuda a compensar la irrigación, nos ayuda. Por eso es tan importante este circuito arterial, para garantizar el adecuado flujo sanguíneo a nivel de nuestro encéfalo. Entonces, aquí no tenemos nombres, vamos a identificar lo básico. Por un lado, esto sería la arteria vertebral de un lado, esta sería la arteria vertebral del otro, esto sería el tronco basilar y esto sería arteria cerebral posterior. Esto sería el sistema de la arteria vertebral. Por otro lado tenemos acá la arteria carótida interna, y nos está dando como ramos terminales la arteria cerebral media, comunicante posterior y cerebral anterior. ¿Dónde está el polígono de Willis? ¿Quién lo conforma? Arteria carótida interna, arterias cerebrales anteriores con su comunicante anterior, arterias comunicantes posteriores y arteria cerebral posterior. Vuelvo y repito, la arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis.
y en una vista medial del telencéfalo tenemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Así tendríamos entonces nuestras arterias principales que nos dan irrigación a nuestras neuronas, a nuestro tejido nervioso. Esto es importante. Vamos a ver lo básico, ¿no? Repito, son nociones generales. Sobre todo a nivel cortical, de cómo se distribuyen esas arterias, cómo la distribución a nivel básicamente cortical de esas tres arterias. Y aquí está con colores. Fíjense, esto es una vista lateral de un hemisferio cerebral, esto es una vista medial de un hemisferio cerebral y esto es una vista inferior. Vemos entonces cómo, antes de empezar a hacer especificaciones de territorio, como en la cara lateral, la arteria que tiene mayor territorio, es decir, la que comanda la irrigación en la cara lateral del telencéfalo es la arteria cerebral media. Es la principal. En la cara medial, la principal es la arteria cerebral anterior. Y en la cara inferior, pues está más o menos proporcional cerebral media con cerebral posterior. Ahora, vamos a darle nombre y apellido a esto. A esto también le pueden tomar su respectiva foto, por lo cual está grabando. Porque fíjense, aquí tenemos irrigación del encéfalo. Fíjense los colores. Cerebral anterior más pálido, cerebral media un poquito más intenso y cerebral posterior un tono intermedio. Entonces, vámonos con la arteria cerebral anterior. En la cara externa, pues la parte alta del lóbulo frontal y parietal, eso es todo. La arteria cerebral posterior, solo el lóbulo occipital. Y el resto le corresponde a la media, es decir, lóbulo temporal y gran parte del lóbulo parietal. Si nos vamos a la cara medial, fíjense cómo la arteria cerebral anterior irriga todo el lóbulo frontal y parietal. Como la arteria cerebral media tiene muy poca representación, muy poco territorio, solamente la punta de este lóbulo temporal y este lóbulo temporo-occipital, visto en la cara medial, le corresponde predominantemente a la arteria cerebral posterior. Y en una cara inferior, vemos como esto que se conoce como lóbulo orbitario o cara inferior del lóbulo frontal, pero que recibe el nombre de lóbulo orbitario, la mitad medial le corresponde a la arteria cerebral anterior y la mitad lateral le corresponde a la arteria cerebral media. Y esto que se conoce como lóbulo temporo-occipital, fíjense que la punta de la parte lateral le corresponde a la arteria cerebral media y el resto le corresponde a la arteria cerebral posterior. A nivel central un poco más complejo. Esto es un poco más complejo, pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo, porque estos detalles ya ustedes lo vieron en clases anteriores, por lo menos este detalle que está acá, y este detalle que está acá, central. Por lo menos saber básicamente que el tálamo óptico y sus inmediaciones está irrigado por la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Esto que está acá, ¿okay? El claustro antemuro, por ejemplo, el putamen, ¿okay? Toda esta zona que está acá le corresponde el lóbulo de la ínsula, toda esta zona le corresponde a la media, toda esta zona que está acá. Y bueno, aquí está la parte más anterior. Esto es corte frontal, por supuesto. Bueno, repito, esto es un poco más complejo. Creo que esto tiene que ver más con clases de neuroanatomía, cómo se distribuye la sangre a nivel central. A nosotros nos corresponde generalidades, por eso no quiero ahondar tanto en esto. Nos conformamos con conocer un poco el territorio a nivel cortical, por lo menos los lóbulos, ¿no? Por lo menos los lóbulos. Conocer que la media predomina en la cara externa, que la anterior predomina en la cara medial, y a la cara inferior sin más proporción. Entonces, como quiera que sea, repito, tómenle foto a esto, capture como sea, y lo tienen para ahondar más en el tema.
Esta clase pues se les va a colgar, no sé si esta noche o mañana, para que la tengan durante todo el día, para que ustedes mañana puedan verla durante todo el día y pues nada, tengan la oportunidad de verla tantas veces como ustedes quieran, tengan un texto a la mano, comparen y recuerden, siempre pueden hacer preguntas, pueden a través del grupo y las dudas que puedan tener, que siempre las hay, recuerden llevarlas a la práctica y allá aclaramos otra vez las dudas. Que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz mañana en función de en qué momento están viendo la clase y nos estamos viendo en la práctica. Que la pasen bien.